Bueno, os mando un saludo a todos. Esto es un mensaje especialmente para cristianos, ¿vale? En realidad, para creyentes de todas las religiones monoteístas, porque esta controversia existe en todo el mundo religioso y viene de una confusión de palabras, como voy a explicar, pero considero que el tema del que voy a hablar, aprovechando este paseo que me estoy dando por el monte, si el calor que hace no me deshidrata a mí y no me calienta el móvil, pues considero que es esta enseñanza que voy a dar, que voy a ofreceros, es la base, es el cimiento, es el fundamento de toda la creencia que tienen que tener los creyentes en un solo Dios verdadero. Y voy a explicar lo que significa que Dios es uno en las Escrituras, ¿vale? Esa afirmación que el propio Dios dejó escrita para nosotros, para que le conozcamos, para que comprendamos quién es realmente el verdadero Dios. Pues Dios dejó dicho por activa y por pasiva, y además como un mandato muy importante, que creyéramos que Dios es uno. Y una confusión de palabras, una confusión de conceptos ha generado en el cristianismo especialmente una confusión tremenda que se arrastra incluso hoy en día y que históricamente ha generado muchísimos muertos, gente asesinada en la hoguera y de diversas formas por no creer en una concepción concreta de lo que es Dios. Y sabéis perfectamente, si sois cristianos, pues que la idea predominante hoy en día pues es la Trinidad, ¿no? La mayoría de las iglesias, sobre todo la católica y todas las que salieron de la católica, que fueron las protestantes, todo el mundo cree que Dios es una Trinidad, y luego hay determinadas corrientes por ahí, unas más acertadas, otras menos acertadas. Están los unitarios, que es otra barbaridad. Hay gente que sabe que Dios es el Padre y luego no sabe muy bien cómo resolver el tema del Hijo de Dios y el Espíritu de Dios, que son los otros dos dioses que los trinitarios meten en ese concepto único del Dios trino, que son tres personas pero que forman un solo Dios, porque no encontraron otra forma de resolverlo históricamente y lo impusieron por la fuerza, y todo el mundo cree eso. Y como os digo, estamos hablando de la creencia fundamental, de la base, de los pilares de cualquier pensamiento monoteísta, de la verdadera religión, del Dios creador que queramos tener cada uno en la cabeza, ¿no? Y por eso es tan importante, y por eso he decidido hablar de ello en este vídeo. Como os digo, voy a hablar de lo que significa Dios es uno en la Biblia, porque de ahí realmente viene toda la confusión, ¿vale? Imaginaros hace varios miles de años que un profeta inspirado por Dios pues escribió los libros inspirados, los libros que componen la Biblia, y dejó dicho que Dios es uno, como además una de las cosas más importantes a creer y comprender. La confusión viene de la palabra Dios, de la palabra Elohim, que después ha sido traducida como Dios, al idioma nuestro, como Teos, al idioma griego, que sabéis que el Nuevo Testamento pues fue escrito originalmente en el idioma griego, y viene todo de esa confusión de esa palabra. Cuando los textos al principio hablaban de la palabra Elohim, refiriéndose a nuestro Creador y diciendo que nuestro Creador era el único Dios verdadero, el Dios único, que Dios era uno, era cierto cuando se escribió, sigue siendo cierto, pero como os digo, hay una confusión de palabras que nos tiene a todo el mundo revolucionado, gente discutiendo severamente, gente siendo expulsada de determinada iglesia por no creer lo mismo que impone creer la iglesia en cuestión. Y hay un gran conflicto con este tema. Lo primero que tenéis que comprender para empezar a resolver el asunto es que la palabra Dios, la palabra Elohim, la palabra Teos en griego, no tiene en sí misma ninguna solemnidad. Y esto ya seguramente a muchos les hace rasgarse las vestiduras y echarse las manos a la cabeza y acusarme de todo, pero esa es la absoluta verdad. La palabra Dios no tiene ninguna solemnidad. Luego se le ha dado, con el paso del tiempo, se le ha dado una solemnidad que originalmente no le correspondía, y es lo que ha confundido todo. Y ya incluso cuando en determinados lugares de la escritura aparece las letras YHWH,
que es el nombre del Creador, el nombre del verdadero Dios, es un nombre propio, pues también se ha traducido o se ha intercambiado con la palabra Dios y ya ahí ha terminado de confundir todo. El nombre propio de nuestro Creador, esas 4 letras, sí que tienen solemnidad. El nombre propio de nuestro Creador sí que hay que respetarlo, no hay que usarlo alegremente, hay que considerarlo con todo el respeto que tiene el nombre propio de la máxima autoridad del universo. Pero la palabra Dios, Elohim, lo único que hace referencia es a potestad, a poder, a autoridad. ¿Y qué es lo que ocurrió con la Escritura? Pues que Dios dejó dicho en su palabra que el poderoso, la autoridad suprema del universo, la autoridad suprema, era una sola. Y que esa autoridad suprema había que respetarla como una sola. Y eso, con el paso del tiempo, seguramente lo que se comprendía perfectamente al principio en el idioma original, pues con el paso del tiempo se fue confundiendo, ¿vale? Porque ahí cuando dijo la autoridad suprema del universo es una sola, no se refería, no utilizó en ningún momento el nombre propio del Creador, sino simplemente se refirió a eso, a una potestad, a una autoridad. ¿Quién es el que manda en el universo? ¿Quién es el jefe? ¿Quién es el que gobierna? ¿Quién es el soberano del universo? Es uno solo. Pero todas esas palabras, que al final un poco lo que significa la palabra Elohim, no tienen esa solemnidad que se le ha dado posteriormente. O sea, no pasa absolutamente nada si nuestro Creador dejó dicho que el soberano o la autoridad suprema del universo es una sola, y después se utiliza la palabra autoridad pues con otras entidades que ciertamente tienen autoridad, tanto en el mismo reino de Dios como en el reino de los humanos, como en el reino de Satanás hay potestades, principados, autoridades. Son todos reinos jerárquicos que tienen sus diferentes autoridades, y todas tienen sus Elohim y todas tienen sus dioses, entre comillas, pero lo importante del mandamiento de nuestro Creador es que consideremos que el gobernante supremo del universo es uno solo. Vale, esto seguramente, si no recibí las explicaciones que os voy a dar a continuación, pues seguramente a la mayoría, y seguramente al final del vídeo también, porque esto cuando uno tiene el cepo mental de muchos siglos de concepciones equivocadas y de que todo el mundo lo repite en todas las iglesias y todos los dirigentes, todos los pastores, os van a decir que esta enseñanza que os intento transmitir es equivocada. Al final del vídeo seguramente la mayoría pues seguiréis pensando que soy una persona equivocada, pero garantizo que estoy hablando de la verdad y además es que la verdad en toda su sencillez es tan evidente, tan sencilla, tan clara, que se nos quitan todos los conflictos que hay entre todas las iglesias, entre todos los grupos de personas que piensan respecto a esto de forma diferente, y por eso os pido, por favor, que le deis una oportunidad a esta enseñanza, ¿de acuerdo? Es muy importante. Dios es uno, todo el conflicto que hay en el universo es con respecto al reino de Dios, que Jesús habló ampliamente, bueno, ampliamente no, pero dijo que pertenecía a otro reino. El reino de Dios es un reino, como decía, jerárquico en todo el universo, y hay diferentes potestades, diferentes autoridades que gobiernan cada parte concreta del universo, y todas están sujetas a ese Dios único, que es la máxima autoridad que gobierna el universo. Todo el conflicto que existe, por lo cual estamos atrapados nosotros en este mundo de maldad, de pecados, porque estamos bajo el gobierno de Satanás, aunque Dios nos está intentando rescatar de aquí, y ha dado un tiempo para rescatarnos de aquí. Todo el conflicto que existe en el universo, y más concretamente en nuestro mundo, existe por una cuestión de obediencia a la autoridad de Dios y de obediencia a la ley del Creador. Nuestro Creador hizo todas las cosas con una serie de leyes físicas y una serie de leyes morales que Él considera, Él nos manda que tenemos que cumplir. Son pocas leyes, son leyes muy sencillas, pero que las criaturas no pueden ni deben transgredir nunca si quieren pertenecer al reino de Dios. ¿Qué es lo que pasó en el cielo? Pues que hubo una rebelión de ángeles que consideraban que Dios no tenía la autoridad, que las leyes de Dios no había que cumplirlas, que ellos eran seres santos,
y suficientemente inteligentes como para poder gobernarse sin cumplir los mandamientos y las leyes de Dios, y todo el conflicto gira en torno a la ley de Dios. El conflicto no gira en torno a si en el trono del universo hay sentado una persona o dos personas que forman un solo Dios o tres personas que forman un solo Dios. El conflicto del universo no gira en torno a eso. La verdad absoluta es que es cierto que en el trono del universo hay uno solo, y tenéis que ir empezando a pensar, que muchos lo tendréis claro esta parte, es que ese Dios absoluto que está sentado como gobernante absoluto en el universo es el Padre de Jesucristo, y así lo enseñó Jesucristo cuando vino a nuestro mundo, diciendo que Él era el Hijo de Dios y que el Dios supremo y verdadero, el único Dios supremo, era su Padre, y que Él estaba sujeto a su Padre en obediencia y en cumplir sus propósitos y en todo. Y esa es la verdad sencilla, y aunque te rebeles contra esta idea, como si estuviese diciendo yo una barbaridad, lo sabes, en el fondo de tu conciencia y de tu mente, lo sabes, que te estoy hablando de cosas que son verdad. El único Dios verdadero es el que Jesucristo decía que era su Padre. Luego hay muchas cosas también muy interesantes que hablar de esto, porque sabemos que el Hijo de Dios porta el nombre del Padre también, porque es engendrado directamente del Padre, pero en ningún momento podemos pensar que el trono del universo está compuesta por más de una persona, ni por dos ni por tres. También a lo mejor hablamos un poco del Espíritu Santo, aunque otro tema muy estúpido también, la confusión que existe con el Espíritu Santo, que es más generalizada todavía y que seguramente la gente me apedreará más todavía cuando hable, si es que llego a entrar en este vídeo, del Espíritu Santo. Pero de verdad que tenemos que ver el trono del universo como el soberano absoluto. El que manda realmente en el universo es uno solo, y tiene una ley, porque Él ha creado todas las cosas, saben cómo funcionan las cosas que ha creado, sabe cómo funcionamos las criaturas, y nos dice, para que funcionéis bien y para que vuestras sociedades funcionen bien, pues no podéis robar, no podéis mentir, no podéis matar, y otra serie de mandamientos. Algunos de ellos tienen que ver con la relación con nuestro Creador, y la segunda tabla de los mandamientos pues tiene que ver con esa relación que tenemos entre las criaturas. Pero Él nos dijo que no iba a consentir bajo ningún precepto que se transgrediesen los mandamientos de Dios, porque Él sabe que si se transgreden los mandamientos de Dios, lo que viene es la confusión, el caos, la ruina, la muerte, todas las cosas que harían que todo lo creado no funcione. Es como si el creador de un secador de pelo, que sabe cómo funciona perfectamente el secador de pelo, te dice en las instrucciones, mira, haz lo que quieras con el secador, utilízalo como tú creas conveniente, pero bajo ningún concepto pues te metas en la ducha con él y enchufado y encendido, pues lo metas debajo del agua, porque no solamente se va a estropear la creación que yo he hecho, sino que además puede tener graves consecuencias para ti, ¿no? Y nosotros, que somos más listos que el creador del artefacto, decimos, esto no me lo creo, y lo enciendo enchufado y lo meto en la bañera, ¿no? Conmigo dentro, en fin. Pues esto es un poco lo que pasa en el universo, ¿vale? Entonces, cuando Dios dijo, Dios es uno, y esto es muy importante que lo sepas, criaturas, que te lo dejo escrito, Dios es uno, no tengas otros dioses por delante de mí. En ningún momento Dios se refería a que no le llamásemos con la palabra Dios, con la palabra autoridad, con la palabra poderoso, a otras autoridades que pueda haber en nuestro mundo de humanos o en el resto del universo, incluso autoridades que dependen de Dios, que están en el mismo reino de Dios, y que la misma escritura las llama Elohim, Dios, y veréis que si atendéis a cómo se utiliza la palabra Elohim en las escrituras, la palabra que después ha sido traducida como Dios, se nombran a multitud de criaturas, ángeles, demonios, seres humanos, jueces, se utiliza de diferentes formas, porque esa palabra no tiene solemnidad. Esa palabra es una palabra de uso común que significa autoridad, y fue utilizada cuando se dijo, oye, que la autoridad única y suprema, la autoridad del universo es una sola, pero no era una palabra que no se pudiese emplear. Por ejemplo, si hay una autoridad en nuestra nación humana, España, que yo pertenezco a España, pues no pasa nada si se dice que la autoridad es Pedro Sánchez, porque ahora mismo es el presidente que por desgracia tenemos en nuestro país, ¿no? Entonces no pasa nada, no es un tema de que ha utilizado la palabra Elohim con otra persona, entonces es politeísmo, ¿no? Eso es como si en vez de la palabra Elohim hubiesen utilizado la palabra jefe. Es decir, el jefe del universo considera que el jefe del universo es uno solo.
y después dice, bueno, el jefe de mi empresa es Manolo, ¿qué tal? Dice, no, es polijefismo, porque Dios dice que solo hay un solo jefe. En fin, perdonad que ponga este ejemplo tan bobo y tan absurdo, pero es que de verdad que la confusión que existe en el mundo religioso con respecto al Dios es uno, es así de tonta, es así de tonta. Y cuando Dios dice la autoridad es una, era totalmente cierto cuando lo escribió, sigue siendo totalmente cierto hoy en día, y sin embargo, pues fijaros el lío que tenemos de que, claro, ¿qué pasa? Que la autoridad es una sola, el Padre, pero la Escritura dice también que el Hijo es autoridad, porque es Elohim, porque es Dios también, y luego hay otra cosa o persona, que a ver si hablamos de ello también, pues que se dice que también es Dios, y entonces ya son tres. ¿Y qué es lo que pasó? Pues como con el paso de los siglos, con el paso incluso de milenios, pues las cosas que fueron escritas en un idioma original y se fueron cambiando, tergiversando, y ciertas palabras cogiendo una solemnidad que no les correspondía, al final en el siglo IV, y fijaros de lo que estoy hablando, en el siglo IV, cuando nadie había hablado antes de que Dios era una Trinidad, ni los apóstoles, ni los patriarcas, ni los profetas, ni Jesús, nadie había dicho nunca nada, aunque se cojan argumentos de aquí, no, aquí están los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están aquí, esto demuestra la autoridad, la Trinidad, y entonces tenemos que creer en el Dios Trino, y se cogen argumentos así, pero hasta el siglo IV nadie había dicho nunca, se le había atrevido a decir que Dios era una Trinidad. Y a partir del siglo IV, pues se empezó a discutir todo este tema. Pero vamos a ver, Dios es uno, vale, pero ¿quién es Dios? El Padre está claro que es Dios, pero es que el Hijo también es Dios. Algunos decían que sí, otros decían que no, pero sin tampoco tener los argumentos ninguno muy claros. Y cómo funcionan las cosas en la política, pues de un concilio, pues bueno, quien tenía más influencia sobre algunos, pues consiguió imponer su visión, y otro grupo de personas que a lo mejor tenían menos fuerza, pues no tuvieron tanta posibilidad de imponer su visión. Se fue fraguando el concepto de la Trinidad, concilio de Nicea, concilio de Constantinopla, se fue añadiendo un poco a ese concepto del Dios Trino, se fueron añadiendo pues no sé, como percepciones o como añadidos de lo que realmente era el concepto del Dios Trino. Primero el Hijo, que era igual que el Padre, como Dios, los dos formaban un solo Dios, después el Espíritu Santo también entró ahí, y se fue fraguando lo que es la concepción del Dios Trino, que realmente fue la concepción de Dios sobre la cual se fue afianzando el catolicismo romano, ¿de acuerdo? Con el paso de los siglos se estableció esa creencia, y una vez ya que quedó establecida en los diferentes concilios, con el paso de los años, de las décadas incluso, pues quedó establecido el Dios Trino. Y sabéis que conforme fue cogiendo poder la Iglesia Católica, todavía había grupos diseminados por todo el mundo de creyentes cristianos que no creían en la Trinidad, que tenían una percepción diferente, no digo que correcta del todo, pero en su libre conciencia, pues a ellos las Escrituras les decía otra cosa, no creían que Dios eran tres personas que formaban un solo Dios, y que como no tenía mucho sentido eso, pues que era un misterio, y ese tipo de cosas que dice el catolicismo, que es evidentemente falso. Y lo que se hizo fue ir persiguiendo a todas estas personas, erradicándolas. Hubo guerras entre territorios, porque había un rey o un soberano de una parte de un territorio que no creía en la Trinidad, y obviamente pues todos sus súbditos no creían en la Trinidad, porque aquí lo que cree el que manda es lo que impone un poco en su reino, ¿no? No exactamente a lo mejor lo imponía, pero está claro que si la concepción religiosa del que manda en un territorio pues una muy determinada, pues obviamente no abiertamente los súbditos de ese territorio no creían en la Trinidad, ¿no? Entonces se establecían guerras, se mandaban ejércitos, se sometía a esos soberanos, y el catolicismo católico se fue imponiendo, formando un gran imperio de naciones, donde los reyes y los soberanos obviamente creían e imponían a la población que creyeran los dogmas de la Iglesia Católica, pero aparte de otros muchos, como os digo, este dogma es un
terrible error. Muchísima gente, como he dicho antes, ha muerto en la hoguera, ha muerto por la espada, ha muerto en persecuciones porque no creían el dogma de la Trinidad, y el dogma de la Trinidad es una barbaridad. Después vino el protestantismo, y el protestantismo fue capaz de salirse de muchísimos errores evidentes que tenía el catolicismo romano, pero nunca fue capaz de salirse de la Trinidad. Casi todas las iglesias protestantes, me refiero por lo menos a las primitivas, creían en la Trinidad, y eso se sigue arrastrando hoy en día y se va a seguir arrastrando. Incluso os digo, cuando se forme el gobierno mundial, con este intento que está habiendo también de que haya una sola, única religión mundial, estoy convencido de que el dogma trinitario va a tener su papel, porque en este conflicto, y esto es un tema, bueno, a lo mejor me estoy metiendo en cosas que no todos los creyentes saben, pero bueno, el origen del conflicto por el cual Lucifer decidió rebelarse fue que el padre solamente consultaba con su hijo determinadas cuestiones, pues que entraban en el ámbito de la deidad, y lo consultaba solamente con su hijo. Y Satanás, Lucifer, entonces, por aquel entonces, mucho antes de que nuestro mundo fuera creado, pues sintió celos de Jesús, y no llevó nada bien que él, como tercero en esos concilios de la divinidad, pues no pudiese entrar. Como era el primero de los ángeles, era el tercero en la jerarquía celestial, pues le sentó como muy mal, no aceptó, por orgullo, por ego, que Dios no le consultase en las cosas, y que todos los concilios de la deidad tuviesen lugar entre Dios Padre y su Hijo Jesucristo, ¿vale? Digamos que siendo el mayor de los ángeles, el que más honores, más potestad, con más belleza quizás, con más poderío fue creado, Lucifer, pues no aceptó su estatus en el reino, quería más, quería ser como Cristo. Dios le dijo que él no era como Cristo, porque había una gran diferencia entre el único hijo engendrado directamente de Dios Padre y la primera de las criaturas creadas, pero bueno, ese, para que entendáis el origen de todo esto y lo importante que es la Trinidad. Esa fuerza con la que impuso el catolicismo romano, por la fuerza, la creencia en la Trinidad, obedece a orígenes del propio conflicto, y por eso se ha defendido con tanta fuerza. Por eso sigue hoy en día en muchísimas denominaciones cristianas, con muchos grupos que contienden con esto, y va a seguir hasta el final de la historia, porque esto, como he dicho al principio del vídeo, es la doctrina clave, el fundamento de todo creyente, y si estamos mal en esto, ya vamos a estar muy mal en muchas cosas que vienen a continuación y a raíz de esto, ¿vale? Dios es uno, acordaros, no está diciendo que la palabra Dios, la palabra Elohim, no pueda ser utilizada en las propias escrituras, incluso en nuestra vida. No pasa nada si le decimos Elohim, si le decimos Dios, entendiendo el significado original, a cualquier persona, porque lo único que está diciendo es que esa persona tiene poder. Obviamente no lo vamos a utilizar, no lo hacemos porque estamos tan metidos de esta concepción trinitaria y estos errores de los significados de las palabras, que ya no se nos ocurre llamarle a nadie Dios. Pero de verdad que para Dios no hay ningún problema con eso, si se entiende bien lo que significa Dios. Cosa diferente es el nombre propio de nuestro Creador, ¿vale? Ahí no le puedes llamar a nadie por el nombre propio de nuestro Creador, porque eso sí que tiene auténtica solemnidad. Pero el conflicto no es por llamar a alguien Dios o no llamarle a alguien Dios. Y si le llama a dos cosas Dios, ya es politeísmo. No es eso. Es un tema de respeto y cumplimiento de la ley de Dios. Entonces, de todas las autoridades humanas que tienes tú en esta tierra, o de todas otras autoridades que pertenecen al reino de las tinieblas, si alguien te viene y te fuerza un poco o te sugiere transgredir algunos de los mandamientos de Dios, no lo hagas, porque lo que estás haciendo es tener una autoridad al mismo nivel o por encima de nuestro Creador. ¿Por qué? Porque nuestro Creador te ha dicho que no robes, o nuestro Creador nos ha dicho que no mientas, y tú viene alguien y te dice, no pasa nada, si puedes mentir, que no pasa nada. Estás obedeciendo a otro Dios, que no pasa nada por llamarle Dios, pero es otro Dios ajeno, que llama la Escritura, no tendrá dioses ajenos delante de mí. Pues a otro Dios que viene con una ley diferente, te está haciendo desobedecer y transgredir las leyes de Dios. Y ese es el verdadero problema. No el llamar
Dios a uno, Dios a otro, ya estoy llamando a varios dioses, entonces ya es politeísmo. No es eso, todo es un tema que gira en torno a la autoridad y a la obediencia de la ley, de lo que tiene que ser considerado para nosotros la máxima autoridad en el universo creado, que es nuestro propio creador, que estableció sus leyes, que las hizo con un criterio que es el criterio apropiado, porque él es el que tiene todo conocimiento de cómo funcionan las cosas y especialmente todo lo que ha creado él, pues sabe perfectamente cómo funciona, y las leyes que estableció no las hizo por capricho, sino porque sabe cómo funcionamos, porque sabe cómo funciona todo el universo y porque es necesario, y va a ser muy celoso y muy estricto en el cumplimiento de esas leyes. Lo que pasa es que Dios nos hizo con esa libertad de conciencia, con ese libre albedrío que llamamos, y la gente que está, las criaturas que ha creado, Él quiere que obedezcan su ley porque tengan ese amor a Él y ese compromiso con la verdad y con el bien, y que de nuestra propia naturaleza salga el obedecer lo que sabemos, porque confiamos en Dios, lo que sabemos que es justo. Pero existe la posibilidad, nos hizo seres libres, y existe la posibilidad de que nosotros transgredamos los mandamientos de Dios, y para prueba nuestro mundo, y para prueba los demonios, y para prueba todo el conflicto que existe. No tendría ningún sentido para nuestro Creador haber hecho criaturas que estaban programadas obligatoriamente para obedecer sus mandamientos. Eso no, digamos que no nos haría criaturas dignas, y Él nos hizo criaturas que tuviésemos realmente la dignidad, la libertad de poder elegir entre lo que está bien, que además, dicho sea de paso, tenéis que entender que la única definición que existe de bien es cumplimiento de los mandamientos de Dios, y la única definición que existe de mal, la maldad, es la transgresión de los mandamientos de Dios. No hay otra, para Dios no hay otra definición. Nosotros en nuestro mundo, y sobre todo con gente no creyente, pues se genera mucho debate, ¿no? ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? Es relativo, cada uno, depende del cristal con el que se mire, depende de las circunstancias de cada uno. Pues para uno una cosa puede estar bien, para otro otra cosa puede estar bien. No. La única definición correcta es la transgresión o no transgresión de los mandamientos de Dios. Y luego la gente que no cree, pues ya tiene sus propias éticas y valores, y obviamente, como no creen en nada, pues aunque ellos crean que el bien es una cosa, cuando se les presenten circunstancias de que no van a creer en Dios, y se les presenten circunstancias en que les interesará decir que puedo transgredir, aunque yo me he establecido a mí mismo que esto está mal, pero bueno, como me interesan estas circunstancias y no quiero nada y nadie me va a fiscalizar y no pasa absolutamente nada, pues transgredo lo que yo mismo he establecido en mi ética personal atea, pues que está bien, ¿no? Y así funciona el mundo. El mundo está separado totalmente de Dios, por temas que sería muy largo ahora entrar a explicar. Y lo que tenemos como resultado en nuestro mundo es transgresión continua de la mayoría de las criaturas de las leyes y los mandamientos de Dios. Eso es lo que pasa en nuestro mundo. Y luego hay mucha gente también en el entorno ateo que dicen, si existiera Dios no permitiría que las cosas estuvieran tan mal, no permitirían el mal de este mundo, cuando es justamente al revés, ¿no? Es justamente el no entender estas cosas, cuál es el conflicto, qué es lo que pasa con nosotros en este mundo que está ahora mismo gobernado por el mal. Pues justamente la separación de Dios y la transgresión continua de los mandamientos de Dios es lo que tiene este mundo, que da asco, es una patata podrida que está, pues todavía conserva vestigios de la creación original, de cómo fue hecha, de la belleza con la cual lo hizo Dios, pero vemos maldades desde que nacemos a nuestro alrededor y por todas las partes del mundo, que evidencia que las transgresiones a las leyes, a los mandamientos de Dios, pues imperan desde los gobernantes hasta el último de los súbditos de cada nación y de cada gobierno, ¿no? Y ese es el problema que tenemos. Entonces, de verdad, el tema de Dios es uno, no lo veáis como la palabra Elohim, no, hay pasajes de la palabra, ahí en el Salmo 82 se dice que Dios está en medio de la reunión de los dioses, porque en medio de su gobierno y las asambleas legislativas que tiene, o cómo funcionan los concilios del cielo, Dios se reúne como una especie de parlamento, con el resto de autoridades de dioses, que también se le llama Elohim, y no pasa nada porque se les llame dioses, porque todos saben que todos están sujetos en el cumplimiento de la ley del Dios Supremo, del Supremo Elohim, que es el Padre de Jesucristo, que tiene un nombre propio, y no pasa nada porque se le llame, como en el Salmo 82, se le llame
a esas autoridades dioses, porque es lo que significa la palabra. Luego hay pasajes en el Evangelio de Marcos, si no recuerdo mal, Marcos 12 creo que es, pues también Jesús dice, dioses sois, y la escritura no puede ser quebrantada, y nos está llamando a seres humanos, a los que están de parte de Dios, a los seres humanos que son discípulos suyos, le está diciendo, dioses, sois dioses, y la escritura no puede ser quebrantada, porque lo único que os estamos diciendo es que vosotros sois o vais a ser autoridades, dioses sois. Hay otros pasajes de la escritura que dicen que los redimidos pues van a ser hechos reyes y sacerdotes, y todos los que pasen por estas pruebas de este mundo, de las pruebas que desgraciadamente nos ha tocado pasar en este mundo de pecado y con todos los problemas que veis, por los que venzan, van a tener un lugar de privilegio en el reino de Dios y van a ser autoridades, van a ser considerados dioses, y Jesús lo corrobora, y no pasa nada porque se emplee la palabra dioses, porque sabiendo que todas esas dioses, todas esas autoridades están sujetas a la máxima autoridad, al máximo Dios supremo, el único Dios verdadero que llama el propio Jesucristo, que es su Padre, y todos están sujetos en obediencia, pues todos pertenecen al reino, todos tienen su lugar jerárquico en la jerarquía del reino, y el hecho de que se le llame dioses, aparte del Dios supremo, no es politeísmo. Y eso es lo que os tenéis que sacar de la cabeza, todo el mundo religioso se tiene que sacar de la cabeza, porque eso es lo que genera toda la confusión. ¿Pasa algo si el Hijo de Dios, Jesús es Dios? Jesús es Dios es la afirmación más problemática de la historia de la humanidad, lo que más conflicto ha traído. ¿Vosotros conocéis la expresión de se va a liar la de Dios? ¿Se va a liar la de Cristo Dios? Es porque históricamente se ha vertido sangre, pelea, puñetazos, tiros, navajazos, guerra, condenas por gobierno a la hoguera y a la cárcel a la gente que decía Jesús es Dios, o que no creía que Jesús era Dios, como que Dios era una trinidad formada por tres personas que formaban un solo Dios, y esos inventos filosóficos humanos que son evidentemente mentiras y que no aparecen en ningún lugar de la Escritura explicada, mientras que sí que viene explicada en la Escritura por nuestro propio Señor, que el Padre es el único Dios verdadero y supremo. ¿Pasa algo si se le llama en las Escrituras al Hijo de Dios Dios? Pues no pasa absolutamente nada, porque la palabra solo significa que el Hijo de Dios es una gran autoridad, y de hecho es la segunda gran autoridad del reino por debajo de su Padre, y no pasa absolutamente nada porque se le llame Dios, porque el propio Hijo de Dios demuestra por activa y por pasiva que Él está sujeto en fidelidad y en obediencia. Vaya, está levantándose un poquito de viento, a ver si conseguimos terminar el vídeo. Está sujeto en fidelidad y en obediencia a su Padre. No hay politeísmo. Politeísmo sería que en un reino hubiese un soberano y otro soberano, y ambos tuviesen diferente ley, y uno pensase de una forma y otro pensase de otra, y nosotros tuviésemos que elegir, pues ahora obedezco a este, pues ahora obedezco a este otro, que está en contra de lo que dice este en este punto. Eso sería politeísmo. Pero en el reino de Dios no existe el politeísmo. El segundo del reino es el Hijo de Dios, que es Dios también. Es Dios también porque es engendrado de su Padre, y además tiene la misma naturaleza que el Padre, a diferencia de las criaturas, porque fue engendrado directamente de Él. Y no es sorprendente que se le llame Dios también. Es más, el propio Dios Padre, que es el que tiene la autoridad suprema en el universo, decreta que se le adore. Es el único ser, la única criatura. Mira que hay potestades en esa organización jerárquica del reino de Dios. Mira que hay potestades. Pues al único ser que Dios Padre permite, es más, pide, es más, decreta que hay que adorarle como si fuera Dios mismo, es al Hijo de Dios. ¿Eso significa que el Hijo de Dios está al mismo nivel que el Padre? Pues en cierta forma sí y en cierta forma no. En cierta forma sí, porque Dios Padre decreta que cuando tratemos con el Hijo, le obedezcamos exactamente igual que si obedecemos al Dios Padre. Exactamente igual. Pero no es dos dioses diferentes, porque el Hijo de Dios está sujeto a su Padre en obediencia, en cumplimiento de la ley, y lo único se limita a cumplir la voluntad de su Padre. Por eso no es otro Dios. Por eso el Hijo está sentado a la diestra del trono de su Padre. No es un segundo trono.
Es el trono del universo que lo tiene el Padre, el Hijo está sentado a su diestra y el Padre le otorga la facultad de gobernar sobre reyes, sobre señores, sobre todos los principados y potestades del reino de Dios. Y es tan sencillo en realidad de entender, es tan sencillo y tan lógico que todas estas concepciones que existen desde siglos que arrastramos de ver la religión como una cosa extraña, de cosas de seres mágicos y divinos e invisibles, como que están muy lejanas, como que son muy fantasiosas, y realmente la única verdad es que no lo podemos ver con nuestros ojos, porque hay motivos por los cuales, mientras dure toda esta redención que está intentando llevar Dios sobre los seres, llevar a cabo Dios sobre los seres humanos, pues desgraciadamente tiene que ser así, porque nadie va a obedecer a Dios por miedo, que le está viendo ahí, bueno, yo voy a cumplir los mandamientos por miedo, ¿no? Porque si no, ese de ahí me va a lanzar un rayo, como dirían los que tienen una concepción de la religión un poco así teatral. Está sentado en la nube, lo estoy viendo desde aquí, y como yo decida mentir, pues me va a lanzar un rayo y me va a partir por la mitad, pues entonces obedezco por miedo. No. Aquí los que se van a salvar son los que tienen realmente una conciencia, una voluntad de cumplir el bien, tienen compromiso con el bien, y lo van a hacer por fe, lo van a hacer por comprender estas cosas, por creer estas cosas, por creer lo que Dios dejó escrito, por comprender lo importante que es el cumplimiento de los mandamientos y el hacer el bien, y sin ningún miedo, sin estar viendo a ningún Dios amenazante ahí, pues van a cumplir los mandamientos, y es más, van a sufrir la persecución. Voy a darme la vuelta a ver si tapa un poco el viento. Van a sufrir la persecución de los agentes satánicos de este mundo, tanto los ángeles caídos como los seres humanos que son gobernados por Satanás. Pues está escrito que todo el que quiera estar en este mundo y ir entrando poco a poco en el reino de Dios, desde este mundo, va a sufrir la persecución de este mundo. Pero van a ser gente que, a pesar de la persecución, y no por miedo a Dios, sino por amor al bien y por amor a Dios, porque saben lo que Dios es y lo que puede ser la vida eterna, con la garantía de Dios de que va a ser próspera y de que no va a existir el mal. Todos los que comprenden todo eso, pues lo van a hacer de motu propio, a pesar de la persecución. Pero nadie lo va a hacer por miedo a Dios, ¿vale? Y bueno, estoy tocando muchos temas, pero realmente los considero importantes porque ciertamente en nuestra iglesia y en los grupos religiosos, pues vamos, se lanzan las navajas uno a otra, que no, que Dios es una Trinidad, que no, que Dios es uno, y entonces ese Dios es uno significa que el Padre es su propio Hijo, o el Hijo es su propio Padre, y Dios es Espíritu, y entonces unos dicen que forma parte de la Trinidad, y otros dicen que no, que es que también el Padre se manifiesta también no solo en forma de Hijo, sino en forma de Espíritu, y todo ese tipo de barbaridades que son errores. Y está todo el mundo, claro, como todo el mundo tiene versículos para demostrarle al de enfrente que está equivocado, pues le muestra los versículos, mira, según esto estás totalmente equivocado, y es verdad que está equivocado el otro lado. Pero el demostrar que están equivocados los de enfrente no significa que lo que tú estás defendiendo y diciendo sea verdad. Entonces tú, mira, lo que tú dices es mentira. Entonces eso me refuerza a mí en mi error, ¿no? Yo te demuestro que la Trinidad es mentira, que es una barbaridad sin pie ni cabeza. Y entonces ya, como te lo estoy demostrando con versículos, te demuestro también que lo mío es verdad. Y no es verdad, no es cierto. Lo que hace la gente es coger versículos de aquí y de allí, decir que eso significa que tal cosa que ellos quieren defender, y obvian todo lo demás que dice las Escrituras, que los deja a ellos en mal lugar de que su creencia también es falsa. Lo obvian, lo transforman. No, es que ahí Jesús hablaba como humano, es que ahí eso no quiere decir lo que evidentemente y literalmente está diciendo el texto, las decenas de textos que desmienten lo que tú estás creyendo, y como no sé por dónde salir muchas veces, pues me voy a otros textos que muestran que Jesús es Dios y que tal. Entonces hay que entenderlo como que Jesús es el Padre que ha venido al mundo, pues bueno, de otra forma, ¿no? Que en forma de hijo, en fin, es que circulan de barbaridades que yo creo que merece la pena hacer un vídeo de estos para explicar todas estas cosas, ¿no? Luego está, bueno, si no queréis de verdad tener la tentación de ya arrojarme todas las piedras del mundo, si alguno ha llegado hasta aquí para escuchar este vídeo, voy a empezar a hablar del Espíritu Santo. Voy a empezar a hablar del Espíritu Santo, que eso ya es súper ridículo, de verdad que es súper ridículo. El Espíritu Santo, esa entidad
esa fuerza que dicen algunos, esa persona que dicen otros, que no tiene nombre propio, que se le llama genéricamente el Espíritu Santo de Dios, se le ha convertido en la tercera persona de la Trinidad, y los que no creen en la Trinidad, pues algunos dicen que es Jesucristo, que en cierta forma es verdad, pero entendiendo bien lo que significa que sea Jesucristo. Y otros dicen, bueno, algunos dicen que es una fuerza incorpórea, otros, como he dicho, la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo, señor, el Espíritu de Dios es uno solo, ¿vale? ¿Qué es el Espíritu de Dios? Pues todo lo que venimos hablando, lo que vengo hablando en este vídeo. El Espíritu de Dios es la santidad de carácter de Dios. Ese es el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios nunca, y si queréis, les digo 40 veces más, nunca actúa, nunca funciona sin que intermedien seres personales, que son los que manifiestan el carácter de Dios. ¿Quiénes son el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, Dios Padre es Espíritu Santo, por supuestísimo, porque el carácter santo de Dios, la santidad de Dios, procede del Padre. Dios Padre es Espíritu Santo. El Hijo de Dios es Espíritu Santo, no transgrede los mandamientos de Dios, tiene santidad en su carácter. Ese es el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, la santidad del carácter de Dios. Todos los seres personales que están en el reino de Dios y nunca han transgredido los mandamientos de Dios son Espíritu Santo. Todos los ángeles de Dios son Espíritu Santo. Todos los redimidos, que superarán la prueba de esta vida y que en la vida eterna no pecarán nunca jamás, volverán a ser Espíritu Santo como originalmente nos hizo Dios Espíritu Santo, y todos los seres que están en comunión, esa comunión del Espíritu Santo que hablaba el apóstol Pablo, todos esos seres que están en comunión son el Espíritu Santo de Dios. Cuando Dios envía el Espíritu Santo, cuando nosotros pedimos porque Dios nos envíe el Espíritu Santo, lo que estamos pidiendo es que envíe algunas de las criaturas de su reino para protegernos, para instruirnos, para estar con nosotros, exactamente igual que las criaturas del reino de Satanás, las llama la Escritura espíritu inmundo, y podéis revisar todos esos pasajes en los cuales Jesús expulsaba espíritu inmundo del cuerpo de determinadas pobres personas que estaban invadidas por espíritu inmundo. ¿Qué es lo que expulsaba Jesús del cuerpo de las personas que tenían espíritu inmundo? Lo que expulsaba eran demonios endemoniados, eran personas endemoniadas que tenían multitud de demonios, legiones de demonios a veces, y la Biblia, mirad los pasajes, lo describe como espíritu inmundo. ¿Qué significa espíritu inmundo? Espíritu no santo, espíritu transgresor de las leyes de Dios. Nosotros, todas las criaturas, somos espíritus. Por desgracia, los seres humanos, nuestro espíritu ahora mismo es inmundo, hasta que no alcancemos, si Dios quiere, algunos, la redención, a ver si lo conseguimos alcanzar algunos, pero hasta que no alcancemos la redención y seamos transformados conforme al Espíritu de Dios y al Espíritu de Cristo, seguiremos siendo espíritu inmundo de Satanás, porque robamos, porque mentimos, porque adulteramos, porque no tenemos la debida obediencia a los mandamientos de Dios. Somos espíritu inmundo, demonios, que era lo que expulsaba Jesús, es lo contrario a Espíritu Santo. Cada vez que Dios nos envía el Espíritu Santo, es exactamente lo mismo que hacen los demonios sin pedir permiso, que cuando ven la posibilidad, ven que nosotros les dejamos el hueco, controlan nuestro cuerpo y nuestra mente, y es lo que se llama tradicionalmente las posesiones demoníacas, porque los ángeles tienen esa facultad. Si se le abren determinadas puertas, determinadas avenidas, los ángeles tienen la capacidad de entrar en nuestro cuerpo y manejar nuestro cuerpo y nuestra mente, y son posesiones, y eso eran los endemoniados, que pobrecillos, pues Jesús tuvo la necesidad de expulsar a todos esos demonios que controlaban el cuerpo de los endemoniados. Pero exactamente igual funciona con el Espíritu de Dios, exactamente igual. La victoria de Jesús en la cruz lo que facilitó es que se estableciera lo que conocemos como la escalera de Jacob, esa visión que tuvo Jacob, que veía a los ángeles del cielo. Se abrió de nuevo la comunicación. Los ángeles del cielo subían y bajaban por la propia escalera de Jacob, que era Jesús mismo. Y cuando Jesús nos dijo que enviaría el otro Consolador, dijo: yo rogaré al Padre para que os envíe
otro Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que algunos conocéis, en fin, todo lo que dijo Jesús sobre el Espíritu Santo, el otro Consolador, y dijo también, no os dejaré huérfanos, no os dejaré solos, vendré a vosotros, porque es el mismo Espíritu de Cristo, pero Cristo no viene personalmente a cada uno de los seres humanos, lo que hace es enviarnos lo que tradicionalmente también en determinadas denominaciones cristianas, principalmente el catolicismo, pues se explicaba como el ángel de la guarda. El ángel de Jehová, que es Cristo también, pero no Cristo personalmente, sino Cristo gestionando su ejército, porque al subir al cielo vencedor, el Padre le volvió a dar toda la autoridad, sobre todo la vasta hueste de los ángeles del cielo, de todo el Espíritu Santo. El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. No es que Jesús mismo o un solo ángel esté acampando ahí alrededor de toda la iglesia, de todos los creyentes, no es eso, es que el Espíritu Santo, que es Espíritu de Dios, ángel de Jehová, porque las palabras Espíritu y ángel son intercambiables, son sinónimos. Y si no, tenéis que ver Hebreos 1.7 o Hebreos 1.14, para daros cuenta, y el Salmo 104.4, que viene todo de ahí también, todo lo de Hebreos viene del Salmo 104.4, en fin, la palabra espíritu y la palabra ángel son intercambiables. Cuando tú dices que la Escritura dice, el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende, es tan sencillo como nuestro capitán de las huestes del cielo, que es el Hijo de Dios, dirigiendo todas las huestes angelicales, todo el Espíritu Santo, todos los seres personales que son espíritus y que son santos de las huestes del cielo, pues trabajando en la obra de redención, luchando contra las huestes de los demonios, todo el espíritu inmundo, y es una guerra de Satanás y sus ángeles contra Cristo y sus ángeles por la redención del ser humano. Punto y pelota, eso es el Espíritu Santo, eso es el Espíritu Santo. Y no la bola que se ha hecho, no, es que es una fuerza porque viene la fuerza y es poder de Dios y es... Sí, claro, es poder de Dios, pero viene no flotando por el espacio en forma de un espíritu ahí extraño, un vientecillo, ¿no? Que viene y se te pone cerca y te protege. No es eso. Dios envía a sus ángeles, a sus santos ángeles, para que te protejan, para que te instruyan, para que te iluminen sobre el significado de las Escrituras. Todo eso es el Espíritu Santo de Dios. Y bueno, sobre esto podría dar de datos y de informaciones que al corazón sincero, nunca tendría dudas de que esto que le estoy diciendo es la verdad. Lo que pasa es que, bueno, tendrá toda la resistencia, iba a decir gran resistencia, pero tendrá toda la resistencia porque los muchos siglos de conceptos atrapados en todo esto, pues la verdad es que las cabezas no salen de ahí fácilmente. Y entonces dirá, es que estás haciendo a los ángeles Dios, porque el Espíritu Santo de Dios es Dios. Y, tío, es que las confusiones son de estúpidas, siendo cierto esa afirmación que se utiliza, no, es que esto es una blasfemia, es una herejía, porque estás haciendo a los ángeles de Dios, lo estás haciendo Dios, y eso no puede ser. Yo no estoy haciendo a los ángeles Dios. Cuando la Biblia dice que el Espíritu de Dios es Dios, esto es, tú imagínate que en la Edad Media el rey Enrique IV va y te salva de una situación que tienes tú en un pueblo, tal, y el rey Enrique IV, ¿qué pasa? ¿Que es que va personalmente el rey Enrique IV al salvarte? No. Envía su ejército y es el rey Enrique IV el que te ha salvado de esa situación. Por decir un ejemplo tonto, ¿no? Para que se entienda. Cuando Dios envía su espíritu, el espíritu que está actuando, quien está actuando es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Es Dios quien te acompaña, es Dios quien te protege, pero no porque sea personalmente Dios. El Padre nuestro, estás en el cielo. El Padre está en el cielo. Jesús, tras su resurrección, ascendió al cielo y Jesús, hasta su segunda venida, está personalmente en el cielo. Cuando envía el otro Consolador, que es el mismo, el que actúa, es porque Él está dirigiendo todo el proceso de su hueste, trabajando en toda la iglesia, en todos los creyentes y dirigiendo los eventos proféticos de la historia de la humanidad para que se cumplan los propósitos del plan de redención de la humanidad. Por supuesto que es Dios, por supuesto que es Jesús quien está actuando, pero no personalmente, está actuando por medio de
La omnipresencia, madre mía, madre mía. Dios es omnipresente, por supuesto que Dios es omnipresente, pero Dios está personalmente en el cielo. ¿Qué dice las Escrituras sobre la omnipresencia de Dios? Lo que dice las Escrituras sobre la omnipresencia de Dios es que Dios está presente en todos sus dominios por medio de su Espíritu, por mediación de su Espíritu. Tú no puedes ni siquiera llegar a dar por que tenga cierta pequeña credibilidad el hecho de que Dios Padre pueda estar en la naturaleza, en las criaturas, dentro de un árbol, dentro de nosotros mismos. No, es que Dios está en nuestro interior, hay que buscar a nuestro Dios interior. Todo eso es falso. Dios está en todos los sitios por medio de su Espíritu. Son los ángeles de Dios los que actúan. De común acuerdo con Dios o por órdenes de Dios, pues quién sabe cómo funciona toda la jerarquía del reino de Dios y toda la transmisión de órdenes y cómo llega toda la información a Dios, que eso sí que lo creo, que Dios es conocedor de todo y es omnisciente y sabe, tiene conocimiento de todo lo que pasa en su reino, pero Dios no está metido en esta planta que tengo aquí al lado, en este matorral, ni en un árbol, ni en los animales, ni en las personas, mucho menos en los objetos inanimados, las rocas. Dios no está personalmente en toda la creación. Es más, nosotros como criaturas pecadoras que somos, si tuviésemos a Dios cerca, ya no digo dentro, cerca, seríamos automáticamente destruidos. Dios es incompatible con el pecado y no puede haber una porción de Dios dentro nuestra porque Dios es totalmente incompatible por el pecado y si estuviésemos al lado de Dios seríamos totalmente destruidos. Dios está presente en todos sus dominios por medio de su Espíritu y si comprendes bien qué es su Espíritu y qué le pedimos a Dios cuando le decimos, por favor, envíanos tu Espíritu, tu Santo Espíritu, pues no tendríamos todas estas concepciones equivocadas que tenemos sobre quién es nuestro Dios, que es el principal, como hemos dicho, el principal fundamento de todo lo que tenemos que creer es comprender quién es nuestro Dios y cuál es el conflicto por la ley de Dios y la obediencia a Dios. Y no hay mucha más historia. Ya os digo que si me quedo un rato hablando se me ocurren otras 200 cosas importantísimas que decir para sacar a la gente de las concepciones tradicionales y medievales en las cuales estamos anclados, que no nos permiten progresar en nuestro conocimiento, del intento que tenemos de llegar a un reino superior, no esta basura en la cual estamos en todo nuestro mundo y en cada una de nuestras naciones, porque los seres humanos que gobiernan están continuamente robando, continuamente permitiendo el crimen y obviamente pues están bajo el yugo de Satanás. Por eso nosotros queremos entrar en otro reino, pero tenemos que comprender, chicas y chicos, señoras y señores, las concepciones más importantes que nos permitan poder estar algún día en ese reino de Dios en el cual muchos queremos entrar, ¿de acuerdo? Venga, lo dejo por aquí, yo creo que ha sido suficiente y si alguno escuchó hasta aquí, pues se lo agradezco mucho, la verdad. Yo no quería, en ningún momento en mi vida pensé que iba a hacer vídeos, que no siempre me ha dado mucho respeto hablar en público, no tengo ninguna intención de ser un influencer ni ser nada, pero hay cosas que no se pueden explicar en mensajes de texto, la gente no los lee o no los comprende y es necesario para explicar ciertas cosas hacer vídeos y bueno, pues si ya está, si Dios quiere que por este camino yo pueda llegar a alguien a que comprenda por lo menos ciertas cosas, bienvenido sea. Y si Dios no me quiere utilizar para esto y esto es pues una cosa que ha salido de mí y que ciertamente no debería hacer, pues ya está, que Dios espero que no me lo tenga muy en cuenta, que me aparte de este camino y yo exactamente igual de feliz, lo único que quiero hacer es lo que Dios quiere que yo haga por Él, ¿de acuerdo? Os mando un saludo a todos y bueno, en comentarios, no sé ni siquiera dónde voy a poner este vídeo, pero en comentarios estoy dispuesto a responderos todas las dudas que tengáis, incluso si me queréis atacar, pues intentaremos responder lo más educadamente posible y no hay ningún tipo de problema. Yo sé perfectamente lo que implica intentar sacar a la gente de las concepciones arcaicas que tienen en la cabeza que no le permiten comprender nada. Defienden férreamente su postura, Dios son tres, lo pone la Biblia, ahí están los tres, ¿los veis? No, Jesús es su propio Padre y su Padre es su propio Hijo y Dios es uno y la gente no entiende nada de nada. Y el Espíritu Santo es una fuerza. El tercero es Jesús mismo, personalmente. En fin, cada uno con su historia. Os mando un saludo, venga, un beso.